Saludos Squad, mi nombre es Manuel y hoy pues vamos a tener la primera entrevista del año y pues si están viendo el fondo tal vez dirán, bueno, yo como que conozco a esa persona, si no pues hoy lo van a estar conociendo y es nada más y nada menos que Joseph Lando. Él recientemente tuvo el estreno de Zack Enfrentamiento Mortal y hoy entre otras cosas, además de hablar de su carrera y lo que ha hecho, vamos a estar hablando un poco de una reseña que yo hice hace ya un poco más de un mes atrás, ya que tuve la oportunidad de ver la película de Zack Enfrentamiento Mortal. Y pues yo tuve una más sobre mi apreciación de Zack, que tal vez no es la que el creador de esta pieza tenía en mente. Así que hoy tengo oportunidad de hablar con Joseph Lando, que es quien diseñó esta pieza para el cine y que viene pues a darnos su lado de la historia de cómo se hizo esta pieza de Zack Enfrentamiento Mortal. Así que nada, mi gente, vamos ahora a comenzar con la entrevista. Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy tengo el placer de estar entrevistando al gran Joseph Lando. Saludos Joseph. Saludos a ti, saludos a Cristina, que se encuentra tras bastidores, y saludos a mis fans. Yo tengo dos mensajes, uno para los girl fans, que es así, y el otro para los boy fans, que es así. Y también este para ti. Este es para ti, este es para Cristina. Sí. Gracias, Joseph. Pues realmente vamos a estar hablando de entre muchas cosas de lo que ha sido su carrera, de lo que ha sido el éxito de Zack Enfrentamiento Mortal, ya que en Puerto Rico ha sido un éxito rotundo. Me alegro un montón de que tengamos la oportunidad de ver a un cineasta puertorriqueño hacer un proyecto que ha revolucionado las redes, porque esto todo el mundo está hablando de ello. Fue la conversación por varias semanas en Puerto Rico del éxito y del estreno de su película. Así que quería comenzar, pues como siempre, nosotros comenzamos las entrevistas preguntándole a los entrevistados cómo son sus orígenes, cómo ellos comienzan en las artes. Bueno, más que eso sería comenzar desde mi niñez un poco, y espero no alargarme con el evento, ¿no? Con lo que explicaré. Claro. Yo vengo de una familia de muy bajos recursos, aunque la forma en que me expreso no parece puertorriqueña y a todo el mundo le choca en Puerto Rico, tiene una razón de ser. Eh, Lógicamente mis padres hicieron lo que pudieron, eh, y no hicieron muchas cosas que podían hacer. Habíamos 7 niños en la casa, así que era una familia muy grande, de bajos recursos, pero mi progenitor, además de suplir en la casa las necesidades básicas, él pues no tenía una vida muy organizada. Había muchos problemas en el hogar, lo cual yo no podía percibir porque tendría algunos 7 o 8 años de edad, y en esa época uno ve las peleas de los padres, no entiende, y lo que hace es se va a jugar, porque uno no sabe lo que está sucediendo. Pero los problemas matrimoniales fueron muy graves, al punto que mi madre tuvo que abandonarnos por el abuso de mi padre. La última imagen que yo tengo, y la he hablado públicamente, es haber empujado con todas las fuerzas que tenía como niño la puerta del baño de donde estaba mi madre bañándose, y del empujón caer entre medio de ellos dos y encontrarme con lo que yo no sabía lo que era en ese momento, pero luego me di cuenta que era un revólver en mi cara y el cañón apuntándome. Yo no me di consecuencias como un niño, ¿no? Yo lo que quería era que mi madre saliera del baño y no llorara más. Y me encontré con esa situación, y esa fue lo último que yo recuerdo con mi madre de la niñez. Así que eso me destruyó para toda la vida, porque mi madre realmente era la luz de mis ojos. Yo fui el segundo, la primera fue una niña, y ella siempre quiso tener la pareja, quiso un varón. Así que dentro de su fe, ella oró por un varón, por un niño. Oró que fuera alto, lo que llamaba ella, ¿no? Las características que ella luego me describió en sus oraciones, que fuera inteligente, que sobresaliera, que fuera un hombre de provecho. Ella, dentro de su fe,
pues ella pidió todo eso. Ujú. Yo sí fui un niño muy dedicado desde pequeño. Eh, Ella realmente no tuve más contacto con ella. Luego vino una madrastra a la casa, lo cual nos hizo la vida imposible. Y yo siempre quise escapar de mi casa. Esa es la realidad. Nunca quise vivir bajo la tutela de una madrastra y de un padre que por el alcohol era muy abusivo. No podía controlar sus emociones. Al punto que nosotros nos hacían comida que no era la que hacía nuestra madre y a cierto punto la vomitamos en el plato, o la devolvimos por hablar un poco más con decoro, Mm. y nos las hacían comer y a fuerza de golpes. Esos fueron unos traumas que yo no dejé que me vencieran a muy temprana edad, más o menos a los 10 años, buscando escapar de mi casa. Empecé en el karate, buscando una disciplina, buscando algo que me entretuviera y algo dentro del subconsciente que me ayudara a defenderme porque me sentía demasiado expuesto a la agresividad de mi padre y el mundo que me rodeaba. Así que yo necesitaba algo para mi protección, mi defensa. Entonces canalicé toda mi energía en las artes marciales. Más o menos a los 14 años de edad ya yo estaba listo para el cinturón negro. En esa época no se le otorgaban cinturones negros a los niños, era solo a los adultos. Así que me detuvieron entre los 15 hasta los 16 años y entonces ya no podían retenerme más y tuvieron que hacerme cinturón negro, lo que llamaban junior. Ujú. Él es un junior y hay que ponerle alguna cintita blanca en la cinta negra alrededor para denotar que él todavía es un niño, no es una persona que es madura para sostener un cinturón negro. Luego de eso continué, me fui de mi casa, me fugué a los 14 años. Así que yo dormía en la calle o donde me cogiera la noche, en casa de un amigo, en cualquier sitio. Eh, Pasé mucho miedo, mucho temor, porque un niño de 14 años, aunque piense que es un hombre, no lo es simplemente un niño, ¿no? Ujú. Eh, Tiene toda esta revolución mental, sus hormonas están transformando su cuerpo. Y yo fui un niño muy alto siempre. Ya a los 16 años yo medía 6 pies, lo Wow. que no es común. Mi madre apenas me llegaba más abajo de las tetillas y mi padre un poquito más arriba, o a mi barbilla tal vez. Mm. Mi madre decía que esas fueron las oraciones que ella hizo para mí, porque ella quería un niño alto. Eh, Se le cumplió. ¿Qué pasa? Al ser un niño alto, me torné muy atractivo para los depredadores, para la gente que buscaba tener Mm. sexo con niños. Yo le oí, me escondí, nunca personas me acorralaron, me amenazaron con armas y todo para tener sexo conmigo. Me ofrecieron drogas y todo lo demás, pero siempre tuve una escapatoria por mi disciplina en las artes marciales y de estar muy definido hacia donde yo iba. Y hago esta historia de las artes marciales y la niñez porque a los 14 años yo tenía mi cuarto, a los 13 más o menos, mi Ujú. cuarto forrado de póster de Bruce Lee. Ese Wow. era mi ídolo, ese era mi role model, a quien yo podía Sí. mirar. Entonces, por las noches cuando yo me acostaba, yo miraba las fotos y las posturas y las posiciones y cuando me quedaba dormido pensando en eso, a veces los afiches, los pósters, Ujú. se despegaba la cinta adhesiva y se doblaban Ujú. y hacían un sonido misterioso, así, durante la noche, y yo despertaba asustado. Pero yo decía en mi mundo de niño que era que Bruce Lee me estaba saludando y que me hacía así Mm. cuando el póster se desenrollaba, ¿no? Sí. Hacia abajo. La mentalidad creativa de un niño, ¿no? Entonces, luego de eso seguí yendo y viniendo a casa de mi madre. Luego me encontré con mi padre a muchos años después. Entré a la universidad. Él nunca me quiso ayudar en la universidad. Esa generación pensaba que trabajar era lo que había que hacer y no estudiar. Y yo Ujú. lo respeto, fue la forma que lo criaron a él, no lo puedo juzgar por eso. Eh,
pero yo era un niño muy activo mentalmente y muy aplicado en la escuela. Eso me lo inculcó mi madre porque mi madre era analfabeta. Y mi madre me dijo al entrar a primer grado, vas a aprender a leer tan pronto como puedas porque yo quiero que me leas la Biblia. Yo quiero saber lo que dice la Biblia. Ella era muy religiosa a su forma, no de ir a ningún culto o templo, pero sí de orar mucho ante una vela y de rodillas en la casa. Y ella quería saber lo que era la Biblia, porque ella no podía leerla. Así que yo fui el primer niño que aprendió a leer en el salón y yo regresaba a mi casa a leerle la Biblia a mi mamá. Luego los mandaron a buscar a ellos a la escuela. Estoy yendo un poquito atrás para poner un poco de Sí, detalles, ¿no? Y decirte está cómo bien. llegué a lo próximo. Y los mandaron a buscar por algo. Y cuando ellos vieron las calificaciones, no había ni A, B, C, D o F. Entonces ellos se extrañaron. Y dice, algo pasa con este niño porque a todo el mundo los califican desde la A hasta la F. Y él no tiene eso. Solamente las calificaciones antes tú las abrías, era una carpetita que abrías. En un lado estaban las calificaciones y en otro lado estaban otros atributos. Y todo tenía la letra E de eco en todo el lado de atributos. Entonces ellos fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Para el niño bruto meterlo en una escuela especial o mandarlo a trabajar o a enseñarle una profesión porque no podía hacer nada. Y le dijeron, no señor, es que el niño está por encima del grupo. Todas estas E quieren decir excelente en todo. Y no podemos sostenerlo en el grado y queremos saltarlo de grado porque ya este grado para él no hace nada. Ellos dijeron que no, especialmente mi padre dijo que no, y me dejó en el mismo grado. Ya yo estaba como empezando el cuarto grado. Entonces, ellos dejaron que mi padre se despistara en esa época y se dieron cuenta de que me iban a tener ahí atado, atrapado en ese salón. Yo tomaba los exámenes y en todo sacaba perfecto. Inclusive recuerdo que falté por un mes. Yo era muy asmático y falté por un mes al salón y el día que regresé había un examen. Y yo fui la nota más alta del examen y no había tomado clases por un mes. Entonces, a escondidas me saltaron de cuarto a sexto. Entonces yo era el niño más pequeño, el más joven en sexto grado. Ya tú sabes que en sexto grado los nenes empiezan a ponerse Sí, fuertes y ya juegan brutos y duros. Yo era así, una varita, delgadito, y ellos abusaban conmigo realmente. Sí era velocista y ganaba corriendo. Así siguió mi vida. Luego, a los 16 años, apenas 17, yo terminé el cuarto año. Hice cursos de verano y entré temprano a la universidad. Ya la universidad amplió mi mente porque tenía accesible unas cosas que yo no tenía cuando niño. El conocimiento, otros amigos con otras destrezas, programas de estudiantes que se ofrecían. Y eso para mí fue un mundo fascinante, poder estar ahí. Así que me relacioné con el equipo de judo de la universidad, con el equipo de artes marciales, porque ya a esa época ya yo era instructor, cinturón negro. A los 18 años yo era cinturón negro, segundo dan en karate, y ya había sido campeón en karate a esa edad. Así que me asocié con ellos y comencé a aprender otras destrezas. Entonces me di cuenta que lo que yo había aprendido en karate había sido una base, un fundamento, y ya se estaba tornando repetitivo. Y la repetición a mí no me gusta, yo soy muy aventurero. Por eso soy piloto, soy buzo, soy navegante, o sea, a mí me gusta descubrir el mundo. Ese impulso de escapar de mi casa, esa libertad que busqué, fue conocer el mundo, conocer que había algo más allá de las paredes y los sufrimientos y todo lo que pasaba en mi hogar. Así que en la universidad me involucré en todo eso, comencé la actuación en la universidad y conocí una muchacha trabajando en una zarzuela que nos hicimos novios. Y eso me llevó a que un grupo de personas relacionadas a ella, especialmente sus hermanos y primos, me conocieran en las artes marciales y vieran mi habilidad y comenzaron a practicar conmigo artes marciales.
De ahí, la tía de ella era la decana del Colegio Regional de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Y los hijos de ella le fueron con el cuento, con este instructor de nosotros, lo que ellos usaban las palabras en esa época, ¿no? Está brutal, come los niños vivos, él es muy talentoso en las artes marciales y sabe judo y no sé qué. Ella prestó oído a eso, pero yo no sabía por qué. Me invitaron a la casa, yo los conocí y ella me dijo, me dicen que eres muy talentoso en las artes marciales y que practicas judo. Y yo le dije, bueno, sí, llevo practicando artes marciales o karate en esa época desde niño. Y me dijo, nosotros estamos creando el equipo de lucha olímpica en la Universidad de Bayamón, en el Colegio de Bayamón, y necesitamos atletas. ¿Te gustaría estar en el equipo? ¿Te gustaría que nosotros te hiciéramos una prueba y que te transfiriéramos a la universidad? Yo le dije, un placer, con mucho gusto, yo no tengo ningún problema. Fui a la prueba, la pasé inmediatamente porque ya tenía habilidad en artes marciales. Así que me becaron. La ayuda que mi padre no me dio, pues la universidad, por mi habilidad, me la dio, o vamos a decir, me la gané. Entonces, ¿qué sucede? Ellos me preguntan, bueno, entonces, ¿qué quieres estudiar para hacer el programa de estudio a base de tu programa de atletismo? Y yo le dije, ¿puedo estudiar lo que yo quiera? Me dijeron, sí, puedes estudiar lo que yo quiera. Pero la carrera que realmente yo quería no estaba en la universidad. Yo quería ser médico. Y un cirujano o un biomédico para ayudar a las personas que han perdido extremidades o han tenido alguna deficiencia en su cuerpo a intercalar efectos más mecánicos en sus cuerpos para ayudarlos, como diálisis, electrocardiogramas, toda esa sección donde mezcla la medicina con la ciencia electrónica, la ingeniería. Esa era la carrera que yo quería realmente. Lógicamente, mi padre me lo dijo, que yo era un pobre diablo y que nunca iba a ser médico. Eso me mató. Tenía tal vez la inteligencia porque estuve en premédica con 3.75 de promedio, preparándome para ir a la escuela de medicina, cuando él me dijo eso. Pero bueno, la vida tiene sus giros, ¿no? Ella me becaron, me preguntaron qué quería estudiar. Las únicas dos carreras que me interesaban eran relacionadas un poco a la cuestión de la electrónica, así que tomé dos carreras, ingeniería electrónica e instrumentación. Ellos me lo negaron en un principio, me dijeron que con un programa de atletismo y un programa de ingeniería yo no iba a poder, que era demasiado, que tenía que escoger una carrera. Yo le dije, bueno, ustedes me están ofreciendo que yo quiero, yo le digo lo que yo puedo hacer. Me dieron las dos carreras y entré al equipo de lucha. En 4 años yo hice el bachillerato en ingeniería electrónica, el minor en biomédica o lo que es instrumentación y aprendí la parte esa de biomédica que quería hacer. Fui campeón de artes marciales y de lucha olímpica. Wow. Y terminé como el atleta más valioso de la universidad y ellos te entregaban en esa época una letra insignia del colegio. Así que yo gané la letra insignia. En todo ese hacer y qué hacer y forzándome por siempre ser un mejor ser humano y un mejor estudiante y aprender más. Voy a un viaje y conozco a Danny Inosanto, que fue el compañero de práctica de Bruce Lee. Yo siempre he sido muy dedicado a las cosas. Yo no hago nada a medias. Yo siempre he creído que podemos hacer el máximo con lo que tenemos. Lo que pasó con Zack, y después entramos a eso un poquito, estamos llegando. ¿Qué pasa entonces? Dan, cuando me vio, me dice, habían 150 personas, o sea, él daba seminarios a mucha gente, él es una eminencia, él tiene todos mis respetos, él es mi papá, lo que yo considero mi papá en las artes marciales, por el linaje, y Bruce Lee es mi abuelo. Así que mi ilusión de niño se tornó en una realidad. Wow. Pude practicar con Dan. Dentro de 150 personas, él me seleccionó para ser estudiante de él y ganar certificación directamente de él, lo cual es muy difícil. Tú ganas certificaciones o llegas a certificaciones muchas veces a través de los estudiantes de Dan.
Pero al ver mi capacidad, él no dudó en agarrarme él y no quiso ponerme debajo de sus estudiantes. Él, pues, en cierto momento me creó lo que yo llamo una vergüenza satisfactoria, que me dijo frente a los demás que yo le recordaba a Bruce Lee cuando practicaba. Y eso, pues, tú sabes, es mucho decir. Bruce, Joseph Lando, Joseph Lando. Pero, lógicamente, ese fue el honor que yo le hice a Bruce con el Shakti. El Shakti es Bruce Lee con uniforme, no Zack, con un uniforme de superhéroe. No Zack. Zack es otra historia totalmente diferente. Me desarrollé con Bruce Lee, gané las certificaciones en los conceptos del Jeet Kune Do que Bruce Lee enseñó. Y gané certificaciones en artes marciales filipinas. Con él conocí a personas que venían de otras partes del mundo a enseñar artes marciales. Así que conocí a dos hermanos que se llamaban uno Paul de Tours y Victor de Tours. Y practiqué el arte de Silat, que es el arte de Indonesia y de Malasia. Conocí a Francis Fong, un chino, norteamericano chino, que es una eminencia en el Wing Chun, que fue lo que practicó básicamente, comenzó Bruce Lee. Y así que practiqué también con el Wing Chun. Conocí a Chai Sirisute, que fue el campeón indiscutible del boxeo tailandés, o lo que se llama el Muay Thai, de Tailandia. Al principio él no me quiso mucho, yo no le caí muy bien. Él parece que estaba en contra de la gente alta porque él era muy bajito. Pero Dan me presentó y le dijo a él, quiero que lo hagas en instructor de Thai Boxing. Así que él me hizo un instructor de Thai Boxing, así que estoy certificado en eso también. Y básicamente yo tengo como 10 certificaciones de instructor, creo, ya las he olvidado, de diferentes artes marciales del mundo. Entonces, eso ha sido mi vida, eso ha sido mi carrera. Además de eso, la carrera de aviación, soy piloto de ambas disciplinas, los helicópteros y los aviones. Normalmente los pilotos son una sola línea, son de aviones o son de helicópteros. Mi cerebro es un cerebro muy activo y tengo los dos lados muy desarrollados por las artes marciales. Yo soy ambidiestro. En cierto momento me rompí un brazo y aprendí a escribir también con la mano izquierda, así que podía escribir con la derecha y con la izquierda. Yo no creo en limitaciones. La carrera de aviación ha sido muy satisfactoria. Trabajé en un programa de aviación con los aliados de Estados Unidos. Así que le enseñé a volar helicópteros a la Policía Nacional de Perú, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Saudi Arabia, Dubái. Tengo estudiantes en diferentes partes. Perú, por cierto, quería ir con mi esposa a ver Machu Picchu y me comuniqué, le envié un email a un estudiante muy querido, un estudiante que yo aprecio muchísimo. Y me dice, mi profesor, no se preocupe, venga, aquí lo recibimos. Bueno, lógicamente yo no quería que él me recibiera en su casa ni que tuviera atención, simplemente es que cuando llegas a un país desconocido, necesitas a alguien por lo menos para tocar bases, ¿no? Claro. Que no íbamos con un tour ni ninguna de estas compañías, íbamos solos a ver Machu Picchu. Él me recibió increíblemente en su casa, pero al estar allí me enteré que él se convirtió en el comandante de la Policía Aérea del Perú y fue mi estudiante. Y me lo agradeció muchísimo al punto que un domingo me dice, mi profesor, usted me acompaña a un juego de fútbol. Allí tú sabes que eso es el deporte nacional, ¿no? En Puerto Rico tal vez sea el baloncesto, pero allí es el fútbol. Ellos nacen y le ponen una pelota a la cuna. ¿Qué pasa entonces? Fuimos al juego, yo básicamente aprendí lo que hacían, el que meta la pelota allá ese es el que gana. Y lo más maravilloso fue que al terminar el juego, él se me acercó y me dijo, quiero que conozca a lo que fue pero más que eso era un homenaje para mí,
Cada uno se acercó, me dio la mano y me dijo, señor Lando, le agradecemos que usted le haya dado clase al comandante Pomar, porque él nos ha enseñado exactamente las reglas y los requisitos y la seguridad que usted inculcó en él, y él es el mejor piloto que tenemos en nuestra nación. Wow. A mí las lágrimas, o sea, de ver un pichonzuelo ya convertido en un comandante, eso es lo que trato de hacer. Entonces, en base a eso, al yo haber viajado a muchos países, yo he sido un conferencista internacional por básicamente 35 años de mi vida, y he sido profesor de diferentes cosas. He sido profesor de religiones comparadas. Así que me puedes preguntar de la Biblia, yo la estudié de la A a la Z. Me puedes preguntar del Corán, del Bhagavad Gita, del libro tibetano de los muertos. Me puedes preguntar de todo eso si quieres. Ahí está, yo lo estudié porque lo enseñaba, ¿no? Y además de eso, en la aviación, pues he estado en contacto con muchos grupos a través de diferentes partes del mundo. De ahí mi forma de hablar, lo cual no es la forma de hablar puertorriqueña. Yo pronuncio todas las letras y no me como ninguna de las S. No empecé así realmente. Cuando comencé a ofrecer conferencias internacionales, igualmente yo decía, ¿dónde cojo la guagua? Lo cual muchos se reían de mí, muchos no me entendían, porque la guagua en un país era un gusano, en otro era una escudilla, en otro era un artefacto y el otro era el apodo del más feo del barrio. Entonces, me di cuenta que como educador yo no le estaba llegando a los estudiantes. Y yo no soy de las personas que pretendo que hablar como sé que la gente me entienda. Como educador, los principios son que tú recibes un conocimiento y tú transmites ese conocimiento claro y pristino para que los demás lo entiendan. Esa es mi base como educador. Así que me encontré ante un problema. O seguir hablando con la guagua, lo cual viene de Cuba, de una compañía que se llamaba Watson and Washington, y los cubanos importaron a guagua, y de ahí nació el término que llegó a Puerto Rico, o aprender a que había un transporte colectivo o un transporte de servicio público. Entonces, cuando comencé a hablar del transporte colectivo o el transporte de servicio público, todos me entendían perfectamente. Así que logré captar una audiencia con un lenguaje panamericano. Y ese es mi lenguaje. Yo no tengo acento. Así que para mí es muy difícil, después de 35 años, hablar cómo se habla en Puerto Rico. Eso matizó a SAC. SAC no fue hecha como una película puertorriqueña, porque es un concepto universal lo que le sucede a SAC. Y ahí entramos a este tema, ¿no?, que te traigo con todo esto. Por consiguiente, cuando Alex se me acerca para hacer un proyecto cinematográfico, el cual he dicho y redicho, yo no lo quería hacer porque yo estaba retirado. Ya todos saben que yo creé el Shakti, y el Shakti es la misma revolución que SAC acaba de hacer. Así que yo tengo un cult classic que se hizo en 1994 y se presentó en el 96. Eso ha sido todo un misterio siempre, el Shakti, y fue un cambio drástico en la cinematografía, porque en 1996 realmente lo que se hacían eran novelas en el cine. Yo no estoy condenando ni criticando, simplemente ese es el hecho. Las películas, se modificó el formato de novela y se llevó a la pantalla grande. Y esa fue la transición entre la televisión y el cine, realmente. ¿Qué pasa entonces? Que el Shakti fue como romper una pared en esa época. Yo la hice solo, sin mucha ayuda realmente. Así que yo me puse la cruz a cuestas, como hizo el Cristo, subí el monte del Calvario, allá todo el mundo me crucificó, pero el Shakti se convirtió en un cult classic. Luego de eso tuve los programas televisivos donde yo fui el host o el animador de los programas, y yo sé cómo interpretar cosas.
y la interpretación de los programas, eso fue lo que la producción presentó. Además de cómo la prensa lo manejó, que fue siempre en mi contra, me creó mucha desilusión. Así que la carrera cinematográfica que yo la estudié en Hollywood Film Institute, estudié dirección y producción y escritura de guiones, la puse a un lado. Con eso te digo, yo tengo 7 carreras, no para vanagloriarme, sino porque el impulso de niño de querer conocer y escapar de los sufrimientos de mi hogar me hizo abrir mi mente a un mundo mucho más grande. Yo soy un ciudadano del planeta Tierra. Yo no soy un ciudadano puertorriqueño o estadounidense. Yo mi cuerpo, se lo digo siempre a mi madre, o se lo dije siempre a mi madre, mi cuerpo nació en mi isla amada. Yo sé cantar la borinqueña. Yo sé lo que es el coquí, lo que es el cordero que está en el escudo. A mí me encanta el almorro. A mí me encantan las playas donde crecí en pantalones cortos corriendo descalzo, quemado por el sol. Pero mi mente es universalista. Así que yo aprendo del mundo. Yo aprendo de todos, de todas las culturas. Yo no soy sectarista, yo no soy divisionario. Yo creo que el universalismo es algo del espíritu humano. Así que esa ha sido mi educación y ese ha sido mi crecimiento. ¿Qué pasa entonces cuando él me hace esta proposición de que hagamos SAC? Realmente yo estaba viviendo una vida muy feliz, muy tranquilo, muy en mi burbuja, con todo el control de esa burbuja, viajando con mi esposa, que le encanta viajar. Habíamos visitado las islas griegas porque yo quería ver lo que yo leí de niño, dónde era el Partenón, dónde estaba el templo del dios del mar, dónde estaba esto que era el laberinto de Creta. Todas estas estructuras que se levantaron en base a la creencia de los griegos, que fue una cultura tan influyente. Yo quería ver las pirámides y estar ahí y percibir esa construcción frente a mí, entrar a las pirámides. Así que me dediqué a viajar y además de eso a entretenerme muchísimo con la aviación. Como yo le decía y le he dicho a todos, especialmente a Alex, ¿para qué yo quiero volver a la cinematografía? Si lo que van a hacer es crucificarme, lo que van a hacer es lanzarme piedras y lanzarme lodo, ni tan siquiera sin haber visto lo que yo voy a presentar. Yo en un avión allá a 20,000 pies de altura, a mí nadie me molesta, nadie se mete conmigo, o sea, nadie se mete en mi vida privada. Lo único que yo hago es llamar a la torre de control cuando tengo que hablar con ellos y pedirles las indicaciones para un cambio de ruta o de vía aérea o cambiar una frecuencia porque estoy saliendo de una zona y entrando a otra o voy a aterrizar. O sea, mi vida está muy cómoda. Él pues estuvo detrás de mí, quiso que esto se hiciera y dijo, no, es que quiero que lo hagas, pero por favor escríbeme algo. Yo escribí SAC. SAC fue la inspiración. SAC no fue el yo sentarme a pensar, a ver, ¿cómo yo cambio la cinematografía puertorriqueña? A ver, ¿cómo yo logro que mis hermanos puertorriqueños me acepten? No, eso no estuvo en mi cabeza para nada. SAC fue una pura inspiración. Yo tengo un concepto trascendido de los griegos. Ellos llamaban musa a la inspiración. Yo la llamo lusa. Es la musa de luz. Muy joven, yo empecé en el budismo zen y a los 22 años yo iba a ser monje zen. Una semana antes de irme al monasterio, por esas razones del que está por allá quiere, mi vida cambió. Y hoy puedo hablar contigo con cabello en la cabeza, porque en esa época ya, si lo hubiese rapado, iba para toda la vida. Así que la base de mi alimento espiritual es la meditación. Yo soy una persona sumamente espiritual, muy diferente a una persona, lo que llaman religiosa. La persona religiosa cree una doctrina y está atado a esa doctrina. Yo soy una persona espiritual. Yo creo en el espíritu y cómo ese espíritu se ata a la luz y la fuerza universal.
¿Qué pasa entonces? Y respeto por igual a todos los maestros como el Cristo, Buda, Krishnamurti, Krishna, todos que han traído al mundo alguna enseñanza para que el espíritu humano crezca en esta universidad de la vida. Cuando él me propone esto, pues yo dije, vamos a escribirle algo. A mí me gusta navegar, además de volar. Yo le digo a mi esposa que yo domino los 4 elementos. Vuelo, voy en el bote, en el mar, que son las aguas, uso el auto, que es la tierra, y así hago fogatas, que es el fuego, y me gusta acampar. Yo le digo, no, yo soy alineado con los 4 elementos de la naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Después de navegar, me senté a contemplar tranquilamente y surgió SAC, que no se llamaba SAC en ese momento. Se llamaba creer. Yo le puse ese nombre genérico porque tenías que creer en el proyecto para poderlo hacer. Y eso fue lo que me vino al oído. Debes creer. Me siento en más o menos 4 semanas. En 2 semanas yo tenía la idea de lo que quería hacer, pero no se la presenté a él hasta 6 semanas que tenía el draft o el borrador de el guión. Él se llevó el guión. Las personas que estaban tratando de formar Liberado Films para este proyecto lo vieron y él me preguntó, ¿puedo ir a tu casa? Conociéndolo, yo sabía que puedo ir a tu casa es que trae algo bajo la manga, ¿no? Claro. Alex, yo lo conozco por 25 años. Él trabajó en el Making of the Shakti conmigo y además trabajó en los programas televisivos. Además, yo lo ayudé sin crédito, porque yo le pedí que no me pusieran los créditos, en uno de sus espectáculos FX de Juventud Vibra. Así que hemos estado muy relacionados en la cuestión de producción. ¿Qué pasa entonces? Que, disculpa la nariz, pero es que acá hace frío donde estoy. No se preocupe. Sí. Y eso me hace un poquito así, como que alérgico. ¿Qué pasa entonces? Él dice, viene a mi casa, se queda en mi casa, me dice, nos encantó el guión. Yo le dije, pues muy bien, te lo regalo. Realmente yo le regalé el guión, y te lo regalo. Somos amigos, o sea, hazlo si lo quieres hacer. Yo te puedo dar sugerencias. Me dice, no, hay un problema. Es que todos queremos que tú estés en la producción. Yo le dije, el problema es mayor. Yo no quiero estar en la producción porque yo te lo dije a ti, yo estoy retirado. A mí no me interesa realmente volver a la vida pública. Es una vida muy sacrificada, es muy dolorosa y muy poco valorada. Entonces él estuvo de verdad muy insistente, te diría que por 2 meses, llamándome, pidiéndome, compartiendo conmigo, convenciéndome. Realmente él estaba decidido a hacerlo y yo lo hice porque si ves un hermano que puede cometer un grave error, tú tratas de ayudarlo. Así que yo dije, él se está poniendo la soga al cuello, él va a hacer una película sin él tener experiencia cinematográfica y va a pagar la novatada, como la pagué yo en el Shakti. A diferencia era que yo, cuando hice el Shakti, yo había terminado de estudiar cinematografía. Él no, él venía solamente de la parte de producción. Y producir un espectáculo de baile, un espectáculo de canto, es totalmente diferente a producir una película, al lenguaje cinematográfico. Y yo se lo expliqué. Así que él sigue insistiendo, y ya sabes, el lado blandito del corazón, como aquí estoy contigo, un hermano puertorriqueño, me convenció y ahí quedé involucrado en SAC. Esta primera parte ha sido bien reveladora para nosotros, muchos de los que estamos conociéndolo usted ahora por SAC Enfrentamiento Mortal, pues es un misterio. Su vida, sí hay información de usted, pero es bien limitada, así que gracias por compartir todo esto. Pues ha cubierto básicamente la mitad de las preguntas que tenía, porque tenía una serie de preguntas que eran sobre su crecimiento, su desarrollo,
Y entonces ahora las preguntas que faltan pues serían después que hablemos de la parte de Zack. Pues muy bien. Entonces, lógicamente, al Zack salir de mi cabeza, todos los personajes, todo el concepto, yo lo tenía muy claro. Como he dicho en otras personas que me han entrevistado, yo me senté tranquilamente en mi sala de meditación y ante mí se manifestó un carrusel. Yo tengo, yo le digo a la gente, en el Shakti yo era un joven con mente de viejo y ahora yo soy uno no tan viejo con mente de niño. Wow. Así que cuando me senté ante mí se manifestó un carrusel. Y en ese carrusel yo dije, esa es la vida de Zack. Y si te percatas en la película, Zack empieza en un punto y termina en el mismo punto. Ese es el carrusel. Entonces, los caballos que subían y bajaban y los niños que jugaban en el carrusel eran los amiguitos de Zack. Entonces yo imaginé a esos niños jugando y a mí me divertía muchísimo cuando yo era niño y lógicamente me fugaba a mi casa para ir a la feria pequeño a ver los caballitos subiendo y bajando porque no tenía los 25 centavos que costaba en esa época para montarme en el caballito, pero en mi imaginación yo siempre me montaba en el caballo blanco que subía y bajaba y todos los demás los perseguían y ahí yo hacía mi mundo ilusorio de niño porque no tenía juguetes, era simplemente lo que yo podía crear con mi imaginación. Así que eso recurrió a mi mente, plasmé ese carrusel y empecé a desarrollar los personajes que jugarían con Zack en esta aventura. En un principio yo no creé una película para impresionar a nadie. Yo creé una película para extraer el niño de cada persona. Ese niño feliz que vive en mí aún con todo el dolor que pasa en la niñez. Es mi niño espíritu. Esa pureza, esa inocencia, ese buscador que quiere conocer el mundo y que se divierte viendo la vida y aprendiendo de ella. A esos niños yo escribí la película. Entonces, en esos niños yo los vi a ustedes, a todos los que iban a ir a las salas del cine. Unos me iban a aplaudir, otros me iban a odiar, otros me iban a decir 20 cosas, pero no importa. Era la creación de este mensaje de la vida de Zack, que es la vida de todos, realmente. Invertida en la película. Porque comienza, yo lo hice invertido, creando el problema primero y la solución después. Porque noté que así había sido mi vida. Había sido un enigma, un misterio que yo mismo debería descifrar. Así que maticé a Zack con ese misterio. Es el misterio de la vida. Las mismas preguntas que yo me hice o me hacía durante mi niñez, mi adolescencia y mi madurez. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué la gente se me acerca? ¿Por qué la gente me persigue? ¿Por qué la gente me golpea? Porque todas esas preguntas yo las tuve de niño. ¿Por qué razón esta señora que no es mi madre me tiene que golpear? ¿Por qué es mi padre se comporta así conmigo? ¿Por qué me persigue la gente? ¿Por qué tratan de atraparme estos individuos que para mí me quieren matar o asaltar sexualmente? Entonces yo maticé a Zack con ese mundo, con una interrogante universal que se descubre luego en la película, cuál es el interrogante que realmente él tiene. ¿Qué pasa entonces? No tratando de impresionar a nadie, asignan un presupuesto. O sea, lógicamente una producción puertorriqueña tiene un presupuesto muy limitado y todos lo saben. O sea, yo me siento muy honrado que la película no pudieron compararla con nadie en Puerto Rico y lo tuvieron que comparar con todas las películas de Hollywood. Que no, que Marvel es mejor, no, que Avenger es mejor, no, que Spider-Man, no, que esto sí, yo lo sé, es mejor. Yo no tengo $200 millones para hacer algo como ellos y es una realidad. La producción no tenía $200 millones. Tenía un presupuesto muy limitado y esto fue Joseph, a ver qué puedes hacer.
Yo creo que tanto tú como los que en sus reseñas fueron un poco tibios conmigo, pudieron haber valorado de todo lo que pudo hacer Joseph con un presupuesto tan limitado, porque realmente sí fue muy doloroso. Por ejemplo, la escena de la central, es una escena sumamente complicada. Yo estuve trabajando esos 3 días por 20 horas diarias. 20 horas diarias no los trabaja todo el mundo, porque 13 estaba 3 horas maquillándose, venía a escena, estaba más o menos, hacía su pelea, su coreografía por 2 horas y se iba a su descanso, se iba al maquillaje. Pero Joseph Lando tenía que seguir peleando con el otro, tenía que hacer la coreografía con el otro, estar pendiente que las luces no cambiaran, estar pendiente que los ángulos de cámara fueran los apropiados, los correctos, y además supervisar la dirección actoral de todos los que estaban presentes. Así que en ese sentido yo creo que la gente fue muy abusiva con mi niño espíritu, porque no se valoró realmente el esfuerzo. Y lógicamente no por ser yo, y yo no quiero vanagloriarme de mis méritos, pero cuando miras la central, está muy bien desarrollada. La textura de ese lugar, que nadie pensó cuántas horas estarían limpiando eso, cuántas horas estarían iluminando eso. Porque yo no quería que la película fuera simplemente párense ahí, tiren patadas y puño y grábenlo. No, yo le di magia a ese lugar. Yo fui con el ingeniero de luces y le dije, ¿ves esa rueda naranja y verde? Quiero que metas este HMI como si fuera la luna, esta luz grandísima, y que me decores esto y que la rueda tome vida, que se vea como un cómics, que se vea como algo que es parte de todo lo que está pasando con el personaje y esta gente. Y si te fijas, están muy bien iluminadas y tú no pierdes detalles en las estructuras. Yo quería que todo eso fuera un valor de producción, en vez de dedicarme simplemente a una pelea de artes marciales y punto. ¿Qué pasa entonces? Además, en el desarrollo de Zack no es el Shakti. El Shakti es un superhéroe que llega a un lugar a entrarle a golpes a todo el mundo. Y yo sé cómo hacer eso muy bien y te lo aseguro. El personaje de Zack es un individuo que está desorientado y perdido y no sabe qué está pasando, y él no viene a abusar con nadie. Él se está defendiendo. Para yo lograr eso con mi habilidad de artes marciales de 45 años que tengo practicando artes marciales, yo tuve que ponerme fuera de forma. No es la forma normal que yo tengo en este momento si hago mi próximo proyecto, que es el superhéroe, es el peleador, es el individuo que tiene una habilidad extraordinaria. Eso lo puedes notar un tanto en la pelea final con 13, que ya empiezas a ver la habilidad marcial de Zack. Pero antes de eso, todo lo que ves son defensa de Zack. Zack se defiende. Así que para que 13 se viera más grande que yo en las artes marciales, porque el actor que hizo 13 no era un artista marcial, él sí sabe actuar y tenía el material para yo sacar a 13, para lo cual lo entrené por 4 meses. Eso era todos los días practicando artes marciales, 2 o 3 horas, y además sacándole el personaje, porque 13 no es un hitman, 13 es una fuerza mayor. Además de eso, crear su maquillaje, que lo logró muy bien Ismael Mulero, luego de que yo presioné su cerebro hasta los límites de su capacidad y me odió por eso, pero bueno, ahí está el premio. Además de ese maquillaje para que se viera más impresionante, yo le realcé los hombros a 13. Si lo notas, los hombres son más grandes. Le aumenté 1,5 pulgadas, 2 pulgadas en estatura con las botas. Siempre 13 tenía que verse más fuerte y más agresivo y más dominante que Zack. Así que todo este ajuste de mis artes marciales y yo parecer como menos hábil
para que él se viera más hábil que yo y más dominante, para mí fue un gran trabajo. Porque te digo, yo puedo tirar una patada en los estilos de artes marciales que tú quieras. Yo puedo tirar una patada como boxeo tailandés, como taekwondo, como karate, como sabat, como Chinese kung fu. Tú menciónalo, porque eso ha sido mi vida, o sea, eso es lo que yo he hecho, hacer un doctorado en artes marciales. Así que para que esa capacidad mía como artista marcial no se viera muy grande, yo bajé todo, la velocidad, mi destreza, mi habilidad, y me transformé en Zack, en el hombre común que estaba buscando respuestas y defendiéndose. ¿Qué pasa? El mundo de Zack no es el mundo de la población de Puerto Rico. Así que su lenguaje no era el lenguaje de Puerto Rico. Cuando se planteó en la corporación, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que yo dije es, Zack es un personaje universal, es un hombre internacional. Zack no tiene realmente un lugar, es un mundo aparte. Así que yo sugiero que el lenguaje que se siga usando para él, como esto va a ser un proyecto internacional, sea el lenguaje panamericano. Lo cual yo sabía que desde el principio iba a chocar con los puertorriqueños. Porque si no hablas como los puertorriqueños, no estás correctamente. O sea, así uses zafacón, que es la palabra que se usa en Puerto Rico. Yo le pregunto a los puertorriqueños de dónde salió zafacón. Y prácticamente el 99.99 no me puede contestar de dónde salió zafacón. La palabra zafacón salió de cuando se establecieron las bases militares norteamericanas en Puerto Rico. Los supervisores eran norteamericanos. Así que enviaban a los contratistas civiles puertorriqueños que no sabían inglés a llevar las cosas al safety can, al bote de seguridad o a la caja de seguridad. Así que le decían, you see this, take this and throw it or put it in the safety can. Y el puertorriqueño, pues yo no sé, el jefe quiere que lo tiren en el saftacán, aquel que está allá. Allí llevaban al saftacán y eso pasó a ser saftacán, zafacán, zafacón, y así terminó el zafacón que tenemos en Puerto Rico y que es el bote de basura. Así que lógicamente yo sabía que al utilizar el lenguaje panamericano con Zack y los actores iba a chocar la película, pero la película no se preparó para presentarla solamente en Puerto Rico. La película fue diseñada para el mercado latinoamericano. Lógicamente, había que respetar entonces la neutralidad del idioma, que es el lenguaje panamericano, que es el lenguaje más entendido en toda Latinoamérica. Yo no tengo problemas hablando con un boliviano, un peruano, un nicaragüense, un mexicano, un panameño, con nadie. No tengo problemas, porque me entienden perfectamente por la neutralidad de mi lenguaje. Yo no estoy menospreciando el lenguaje puertorriqueño o la forma de hablar de los puertorriqueños. Por eso, yo soy puertorriqueño. Y es más, dejé pedacitos. El taxista está inspirado en un taxista boricua. El que te hace el cuento y sigue haciéndote el cuento y así tú no lo escuchas, él sigue hablando, eso es Murphy. El hitman que está en la central con el revólver que le dice a Zack, ¿a dónde crees que va? Es puro lenguaje puertorriqueño. ¿A dónde crees que vas? Es a dónde crees que vas. Yo no le maticé eso. Yo le dije a sí mismo, déjalo así, porque quería ese sabor también, esa pincelada de que se había hecho en nuestra tierra. Pero no se hizo para nuestra tierra. Entonces, ¿qué pasa? Sí la hice para los espíritus de mis hermanos puertorriqueños y mis hermanos latinoamericanos, respetándolos a todos por igual. Así que no podía ser selectivo con uno y no selectivos con los otros, etcétera, etcétera. Y ahí entra la neutralidad cuando mides y pesas las causas y los efectos de algo que vas a hacer para el público. Y así fue pesado eso. Así que la película quedó con un lenguaje único de Zack,
que lógicamente causó revuelo, inclusive a ti. En la reseña dices, yo no sé por qué hablan así, nadie habla así. Realmente no en Puerto Rico, pero sí realmente en toda Latinoamérica. ¿Qué pasa entonces? A mí eso no me hace más ni menos, yo los entiendo, pero yo no puedo actuar a lo puertorriqueño cuando tengo un proyecto internacional. Ahora, si tú me dices, Joseph, tienes que actuar como un puertorriqueño porque esto se trata del prócer, no sé qué, que hablaba de esta forma, me va a dar trabajo, pero yo lo voy a hacer. Voy a buscar la forma que se hablaba en ese momento o ese tipo de gente y, y la voy a matizar y la voy a proyectar como un intérprete actoral. Pero esa no era la función. Así que en el mundo de Zack no cabía una nacionalidad per se. Es un universalismo, es la historia de Zack. ¿Qué es lo que le sucede a Zack? Lógicamente, al no tener presupuesto para tu crear estos grandes escenarios o tú viajar a otros lugares, tienes que usar la creatividad. O sea, muchos me han condenado la escena de cuando él abre las puertas y ve lo que sucede, de que eso es stock footage. No hay forma que si tú no tienes presupuesto, tú filmar unos elefantes y filmar unas jirafas y filmar todo esto viajando a países a buscar todo ese montaje. Para eso existen las librerías de Shutterstock. Así que ese mensaje que yo quise dar para la naturaleza y valorar lo que es nuestro planeta, nuestro mundo, quedó ahí. No era el hecho de que yo quería sorprenderte con las imágenes, no, es que yo quise enviar un mensaje entre tantos mensajes que envía Zack, la película, a mis hermanos espíritus. La tierra, ¿cuál es el valor que tenemos por ella? Por nuestra creación, por nuestros animales, por nuestros océanos. Y la escena penúltima, que son los niños señalando, ¿a quién señalan los niños? A la audiencia. A la audiencia, porque mi mensaje fue, esto se puede hacer y cuidar si ustedes ayudan. Ese fue el mensaje. Y luego el niño que sostiene el globo con los ojos hermosos, ese es el niño espíritu. Es la ternura aclamándote por cuida nuestro planeta. Y ese es el mensaje que involucra eso. No fue superficial, no fue algo al azar, como muchos han dicho, qué casualidad, o eso fue un accidente que yo sé. No, todo esto yo lo hice en el escritorio. Todo esto se planificó. E inclusive la producción me quería cortar esa parte. Y yo dije, esa parte no va, Zack no va. No sale, punto. No me puedes cortar lo que vale en esta película, lo que envía un mensaje al espíritu humano. Yo digo, tú no me pagarás lo que yo valgo por hacer esto, pero no me quites lo que esto vale para el mundo. Así que yo en silencio, ellos pensaban que esa escena no iba porque la habían cortado el guión, y yo me metí en online, en Shutterstock y en estas compañías, y yo monté esas imágenes. Y se las envié con... Tú sabes que le dan un try, un test. Sí, ya aprovecho. Y yo lo hice y le dije, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Así que me salí con la mía. Una escena que no se entiende y que todo el mundo, mucha gente criticó, es la apertura de Zack. De que la apertura de Zack no es San Juan. La toma aérea. No puede ser. Ni iba a ser. Porque eso no es, en ese momento, lo que está pasando, no es San Juan. Es el espacio espíritu mental de Zack. Y luego cuando él está en la cafetería pidiendo el café, él aclara por qué está ahí y de dónde vino. Yo estaba en otra ruta aérea y vine aquí a traer a unas personas por esto y por esto, por esto. Esa imagen es donde él estaba. Eso fue del recuerdo de lo que él se quedó, esa imagen. Y yo la introduje para crear ese impacto de que, ¿qué es esto que está pasando? Es como cuando tienes un sueño. En los sueños las cosas no son coherentes. Muchas veces no tienen coherencia.
Estás conduciendo en auto y de momento aparece una persona al lado tuyo que es tu mamá y de momento desaparece y cuando miras otra vez es un niño. Y sigues hablando con la persona. O estabas conduciendo un auto y de momento desaparece el auto y te encuentras en una bicicleta. Y estás en otra parte del pueblo. Y dices, ¿cómo yo llegué aquí si yo acabo de estar en un auto montado? Así que yo maticé a Zack con todos esos elementos misteriosos sin crear morbosidad, de que apelaran a la curiosidad. Porque yo soy una persona muy curiosa. Y eso para atraer a ese espíritu que busca respuestas. Lógicamente, cuando entra la parte analítica intelectual de nosotros en base a lo que estamos formados, empieza a lanzar juicios. Pero eso no fue lo que pasó al principio con Zack. Al principio con Zack pasó que el espíritu humano salió, todo el mundo lo disfrutó con los amigos, se rió, esto y lo otro, y aplaudió y no sabían por qué aplaudían, ni por qué gritaban, ni por qué estaban en la histeria, y qué era este hype que causaba Zack. El mismo hype que me causaba a mí cuando yo era niño y veía el carrusel. Ese fue el hype que yo puse en esa película. Y la gente lo percibió, era algo extraño. No se había visto ocurrir esto en otra película, porque las películas están mayormente condicionadas a cómo funciona tu cerebro y lo que tú quieres ver. Eso no es Zack. Zack está desarrollada en base a la curiosidad de un niño, a la universalidad de un personaje, a la sorpresa de la vida, aquello que te hace reaccionar sin tú saber por qué reaccionas y tienes que buscar el porqué de ello. Lógicamente, al no entender este sinnúmero de emociones, muchas personas salieron y luego entró su parte intelectual. Los efectos estuvieron así. Lógicamente tenían que estar así, porque yo no tuve millones de dólares, computadoras de cientos de millones de dólares y 150 personas para hacer los efectos especiales. Así que no cabe dentro de la lógica humana hacer eso. De que, qué sé yo, tal cosa debió haber sido así o asado. Es muy difícil estar adentro, es muy fácil estar afuera. Es como, por ejemplo, yo mirarte puedo juzgar las cosas que pasan en tu casa y puedo estar totalmente equivocado. Porque no sé realmente lo que pasa en tu casa. Estoy haciendo una conjetura. Estoy asumiendo algo. A mí no me gusta asumir. A mí me gusta preguntar. A mí me gusta orientarme. Pero en nuestra cultura estamos dados a asumir. Asumen cualquier cosa. Asumen que fue esto, asumen que fue lo otro, ¿no? Que Joseph Lando hizo esto por tal cosa, pero no asuman, solo pregunten a Joseph Lando y Joseph Lando es pristino como un vaso de cristal transparente. Te va a decir la razón por la cual Joseph Lando tomó esa iniciativa o lo hizo de esa forma. Yo pude haber hecho las coreografías tipo Bruce Lee. Iba a matar la película porque el personaje no iba a ser creíble. Iba a decir, ya está Joseph Lando con su show off, dándole patadas a todo el mundo. Esto parece una película de esas que cuando yo veía cuando era niño, que yo bromeaba con ellas, ¿no? Y con mis amiguitos, y decíamos, las películas chinas, que decía el individuo cuando hacían el doblaje en inglés, y venía uno y decía, "You kill my master, I'm gonna kill you." Movían la boca y luego salía ahí. No, yo no quería hacer este show de esas películas que se encuentran por cualquier tontería y empiezan a pelear. Yo quería que se viera de que Zack no era un superhéroe, aunque la gente lo hizo un héroe, que fue un efecto secundario, pero no estuvo en mis planes, jamás estuvo en mis planes de que Zack era un héroe. Era un hombre común y corriente. Lógicamente, al interaccionar con estos mundos paralelos, sí ganó un aspecto como de trascendencia, ¿no? De que, wow, volvió de allá, wow, le brillaron los ojos, wow, algo hay aquí dentro de Zack ahora, que es la fuerza de la vida, lo que está dentro de él. Eso, de esa imagen que sale allá y lo sopla, eso fue lo que le impregnó, eso fue lo que le devolvió. Fue como la recompensa de él haber hecho unas acciones y haber descubierto unas cosas que lo llevaron hasta ese punto. Y como recompensa, esa fuerza universal, ese creador universal, esa manifestación no doctrinaria,
Por, por tal motivo le pedí a la gente de efectos especiales que lo hiciera de esa forma, porque no quería plasmarlo como dándole prioridad a algunos y menospreciando a otros. Era esa fuerza universal formada por eso, le regala, le devuelve eso, con una misión lógicamente, porque Zack, yo la escribí y es más largo de lo que se presentó. Fue escrita con una precuela y con una secuela. Yo escribí todo el contexto. Si yo decidiera hacer la precuela de Zack, yo tengo eso escrito. O la secuela de Zack, yo tengo no el guión completo, pero sí la historia, de dónde empieza, de dónde continúa. Eso le da profundidad a los personajes, inclusive la vida de Murphy y la vida de los demás que están ahí, que quedaron semi en el aire, pero se hizo con un propósito. Así que Zack pasó a ser un mundo propio, un universo propio, le guste o no le guste a las personas. Yo simplemente digo que Zack pasó a ser el puente en un abismo. ¿Por qué digo eso? Eso me lo demostraron los jóvenes que fueron a fotografiarse conmigo. Los jóvenes que opinaron en los social media. Tú lo viste, la fila inmensa que había en la sección de fotos. O sea, unos escribieron, Black Friday es nada con Zack, contra Zack. Sí. Yo estaba extenuado, estaba súper cansado y yo no dejé que mis labios hubiera una sonrisa o viera algo agradable para ellos. Yo sentía sus manos temblar cuando me ponían las manos en el hombro, el corazón palpitar cuando se me pegaban en el pecho, y eso fue un gran regocijo, porque yo me dije a mí mismo, estoy tocando el espíritu humano de una forma constructiva, de una forma hacia adelante, hacia el futuro de ellos. Entonces ellos me dejaron ver de que Zack fue el puente entre dónde se encontraba la cinematografía en Puerto Rico y conectarlos a esa cinematografía a la cual ellos pueden llegar. Así que podemos decir que Zack fue como un tipo de puente entre una cinematografía local y más regionalista a una cinematografía más tipo Hollywood. Y eso creó un puente. El puente fue que ellos piensan ahora, y la satisfacción que yo tengo, yo puedo cruzar ese puente. Joseph Lando creó ese puente para mí. Y por eso es la admiración. No es porque yo sea un extraterrestre o sea la cosa más grande del mundo, porque sencillamente yo soy un hombre común. Es el haber logrado crear algo para esos hermanos puertorriqueños, esa gente que van a la universidad a estudiar cinematografía, a estudiar efectos y no tienen un futuro. Porque dicen, yo estudio esto, pero aquí las películas que se hacen son nada más de este tema. ¿Qué voy a hacer con esto? Me tengo que ir, tengo que dejar a mi familia. No puedo trabajar aquí, me gustan las playas, no puedo vivir en mi casa. Yo le borré toda esa nostalgia. Yo le borré la incertidumbre. Yo le mostré, tú lo puedes hacer. Y es más, yo los invito y los inspiro y les pido que lo hagan. De que cuando yo esté sentadito ahí, que todavía me falta, porque ya ves, todavía mi cabello está negro, aunque ya mis canas están por ahí saliendo. Yo esté sentado en mi sillón mecedora, que me encantan, con una taza de café, si la alta presión en ese momento me lo deja tomar, meciéndome mirando el horizonte o mirando el mar. En mi retrospección mental de dejar este mundo y lo que aprendí, yo veo ahí la satisfacción, las caras, las sonrisas, las frases de toda esa juventud que me ha escrito y me ha demostrado que ellos están inspirados, que ellos tienen esperanza, que ellos ven un futuro. Eso es lo que yo me voy a llevar con gran regocijo. No es cuánto gané haciendo esto, no es cuánto hizo la película aunque le haya ido muy bien, no es lo negativo que dijo aquel, que no me valoró el otro, los que pensaron, Joseph está construyendo un puente, vamos a matarlo antes de que lo construya.
Eh, Joseph es un loco, Joseph ha roto lo que era la cinematografía aquí, y ahora qué vamos a hacer. No, yo me voy a llevar en mi corazón, en mi mente, en mi retrospección, en esa black box enrollado, todos esos recuerdos, toda esa admiración, todas esas cartas bellas de muchachos enviándome: Joseph, te amo, Joseph, me has abierto el mundo, Joseph, gracias por demostrarnos que se puede hacer algo, indistintamente los efectos especiales hayan sido malos o haya habido unos malos, unos buenos, indistintamente si a uno les guste porque digan que tengo cara de bachatero o que tengo cara de merenguero, o porque no soy un genio, porque no tengo los ojos azules y tengo el cabello rubio y hablo con el acento norteamericano. Eso no es lo que yo me voy a llevar. Eso va a quedar simplemente como el polvo en la tierra. Lo que no se va a borrar de mí es ese calor del espíritu humano que Saca arrancó de cada persona y que fue y regresó a mí en agradecimiento, en abrazos, en gestos de amistad, en palabras lindas, en gente enviándome manitas, en fotos de gente que me envió postados ante el póster saludando, y no es porque estén saludando a ningún dios, porque nadie sustituye al gran Padre Creador, es porque ellos encontraron de que eso le dio una dirección, le dio una esperanza, le abrió, en un oscuro bosque alguien prendió una lámpara y ellos pudieron ver el camino. Y esa es mi mayor satisfacción y te lo digo de todo corazón. Sí. Joseph, de verdad que gracias por todo esto. Tengo una sola pregunta que me falta hacerte y es, cuéntanos sobre un momento que tú disfrutaste mientras estabas filmando Zack Enfrentamiento Mortal, siempre y cuando ese momento no sea spoiler, porque sabemos que hay un que todavía quieren ver la película. Sí. Wow. Zack fue un trabajo doloroso. Fue muy doloroso. Te tengo que decir que hubieron muchos momentos, pero fueron basados en el entusiasmo que yo veía en la gente que recibió una oportunidad y los que estaban conmigo en escena, que se estaban viendo por primera vez en un set cinematográfico. Yo me sentía que se me cristalizaban los ojos por ellos, porque notaba ese respiro de que alguien me dio una oportunidad. Y así igualmente con otros, o sea, que simplemente iban para tener la textura de lo que iba a pasar, como por ejemplo Omar Cruz Cabrera de la música. Él iba porque él, o sea, ha hecho muchos trabajos, pero este era su primer bebé de largometraje, o sea, y él quería empaparse con todo. Y yo quería eso, que él se empapara con todo, además lo invité. Cuando yo veía a todos trabajando, porque Zack le dio trabajo a más de 150 puertorriqueños. O sea, eso no sucede con las producciones extranjeras. Ellos vienen, traen un equipo, le dan trabajo a medio de la producción, algunos recogen y se van, pero nosotros todo lo hicimos para nuestros hermanos puertorriqueños. Los extras, los personajes. El único personaje fue Mortibela, que ella es de descendencia argentina, porque tenía unas características muy peculiares que yo quería, y entrevisté o me mostraron fotos y yo decía, no, esa no es, no, esa no es, yo la he visto en mi mente, yo la he visto en mi mente, tiene unos ojos brillantes, seductores, es esta sensualidad sin ser sensual, es esta picardía, y tengo que encontrar a alguien así. Y entonces me enviaron a la que había sido coanimadora del programa de Don Francisco, Rosina Grosso. Cada uno de esos personajes fue como un molde muy medido. Estaba muy definido en los personajes. Verlos todos juntos, compartir con ellos, o sea, sentir los abrazos cuando terminábamos una escena, porque esto fue un trabajo de compañeros. Aquí no hubo la garra de que yo soy mejor que tú, o yo me veo mejor que tú, o tengo que sobresalir más que tú. No,
eran todos hermanitos trabajando y que todos quedaran bien y esto no te quedó, hazlo así o hazlo asado. Y lógicamente, con mucho respeto a mí como director, pero en las peleas, en la parte de acción decían, ay, Joseph, te golpeé, discúlpame, mira, no. Yo decía, no, yo no soy ahora el director, yo soy el tipo que tú le quieres dar, que tú quieres golpear. Mientras más real, mejor se va a ver. Claro. O sea, uno me lastimó un brazo y él estaba, de aquí me botan. Yo dije, no, me sobo y seguimos. Vamos para la próxima escena. Esos momentos de tener toda esa gente junta que realmente quería estar y trabajar fueron hermosos para mí. Y hubieron momentos muy dolorosos. Uno de ellos está en los créditos. El nombre femenino es el nombre de mi madre, que murió cuando yo estaba editando el SAC. Y la escena que estoy editando es la escena cuando 13 aparece en un lugar y le dice, este es el golpe tal. Sí. Esa escena, en ese momento ya estaba igualmente en esa condición. Wow. Y eso a mí me dio un nudo, tuve que esforzarme demasiado para yo poder trascender ese momento de esa partida, ¿no? Porque una madre, ya sabes, cómo es la cosa. Y aparte de eso, luego, los momentos felices para completarte esto fue después que la película salió. Porque fui muy triste cuando el tráiler salió. Zack, yo lo comparo con todo el respeto que se merece con un Cristo. Él salió, lo apedrearon, le tiraron lodo, lo patearon, lo escupieron, le dieron latigazos verbales y dijeron todo lo que quisieron. Él siguió con su cruz a cuesta, subió el Gólgota, lo crucificaron y Zack resucitó. Porque todo eso se volteó a un recibimiento y a una manifestación que ha hecho Zack historia. Zack la han llamado un cult classic. Es una película de culto y es una película para la historia. Y así como el Shakti no se ha podido olvidar en 25 años y la gente sigue hablando y aclamando el Shakti, va a pasar lo mismo con Zack. Así que te tengo que decir que ahora mismo tengo 2 cult classic sin yo quererlo, ¿no? Espero ser el tercero, pero sí. Eso es lo que ha pasado. Han sido sentimientos mixtos. Nunca he cerrado los brazos para mis hermanos puertorriqueños, aunque han sido muy rudos y despiadados conmigo. Siempre he tenido la esperanza de que van a valorar el trabajo que les presento como un hermano puertorriqueño y que no hay que tener los ojos azules y ser rubios y hablar con un acento para que te consideren de que puedes hacer algo, de que el cerebro de todos de cada uno de nosotros no tiene color, no distingue, de que todos tenemos el mismo potencial, solo tenemos que salir de esas trabas y limitaciones mentales que yo las fui dejando en mi proceso de crecimiento de niño a hombre. Y yo he notado que muchos niños han crecido en el cuerpo, pero no en su cerebro. Y tenemos que crecer de niños a hombres. Y esa es una de las cosas que yo quiero presentar con Zack. Hay preguntas y respuestas muy importantes en la vida que debemos plantearlas y debemos buscar respuestas y no conformarnos con lo que nos digan. Porque si ves en la película, Zack no se conforma con quedarse en el tren, él no se conforma con quedarse en el callejón, él no se conforma con quedarse con Viviana cuando se encuentra con Viviana. Él no se conforma en ningún momento buscando dónde él tiene que llegar y por qué. Y esas son las respuestas de cada ser humano en la vida. Buscar hacia dónde voy y por qué. Y más allá simplemente de cuánto voy a ganar o cuánto me van a pagar. Eso es para nuestro sustento, pero el espíritu humano no puede pesarse a través del dinero, ni puede alimentarse a través del dinero o doctrinas vanas. Tiene que ser realmente un alimento que lo fortaleza y nosotros, tú, los que estamos ahora,
dejar un mundo mejor, no destruir al mundo. Porque cuando una persona como yo sale y lo destruimos, no solamente estamos destruyendo a Joseph Land, estamos destruyendo el sueño de mucha gente, el anhelo que mucha gente quiere alcanzar, hacer una película. ¿Cuántos hacen una película en toda su vida? ¿Cuántos quisieran hacer una película en su vida? Estás matando eso. Es como matar a un niño recién nacido. Yo te lo puedo pintar de esta forma. Una mujer analfabeta con un hombre alcohólico, abusador. Nace un niño, vamos a matarlo porque ¿qué va a salir de ahí? Pues si lo matas, acabas de matar a Joseph Lando. Y entonces si matas a Joseph Lando, Zack jamás hubiera existido. Son causas y efectos. Así que tenemos que medir, si no hemos visto algo, no opinar destructivamente de ese algo. Porque yo no le temo a las críticas. Yo he sido mi peor crítico toda la vida. Por eso he llegado a donde estoy. Porque si yo no me critico y me corrijo a mí mismo cuando estoy volando un avión, yo me estrello y me mato. Se terminó mi vida. Así que soy muy crítico, muy estricto conmigo. Pero la crítica se basa en la presentación de unos hechos, el análisis de esos hechos e inteligentemente cómo tú planteas tu opinión de esos hechos. Y siempre va a estar basada y matizada en lo que tú sabes o que tú no sabes. Porque tú me puedes decir a mí, no, esas peleas estuvieron flojas. Y yo te pregunto, ¿tú eres artista marcial? Porque, pregúntame mejor, Joseph, ¿por qué se notó en algunos momentos que tú quisiste verte o te viste de esta forma? Y yo te puedo contestar, lógicamente, como te contesté, yo no podía hacer de Zack un superhéroe en Bruce Lee en escena. Porque la película inmediatamente iba a perder el mensaje. Se iba a convertir en una película de artes marciales y no un mensaje al espíritu humano. Y yo no quise que fuera una película de artes marciales. Sí lo va a ser el Shakti si hago mi próximo proyecto. El Shakti va a ser un tributo a las artes marciales. El Shakti va a ser un superhéroe que llega a golpear y a golpear. O sea, llega a hacer lo que tiene que hacer con artes marciales. Pero eso no es Zack. Entonces, tratemos de que tanto tú como tus asistentes, la gente que le hablamos, porque nosotros tenemos esta cuestión de los medios, siempre motivarlos, no hacia el lado destructivo, sino al lado constructivo, de que nosotros mismos podamos forjar un mejor Puerto Rico, porque la fórmula que se ha utilizado en Puerto Rico no ha funcionado. La fórmula de mofa, de destrucción, de hablar de lo que no conoces, no ha mejorado al pueblo. Lo ha creado un enemigo. Todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Y todo el mundo tiene cosas feas para decir de otros. Eso no debería ser la norma. Debería ser la excepción. Nosotros debemos establecer una norma como seres humanos y comunicadores. Nosotros debemos establecer la forma de que aquellos que nos escuchan sean personas inteligentes, sean personas dedicadas, estudiosas, que colaboren, que ayuden a su prójimo, que amen a su prójimo, que los ayuden en sus proyectos, que abran las puertas para ellos y no les cierren las puertas. Al contrario, tú no lo puedes hacer, pero él lo puede hacer. No lo envidies y lo destruyas. Dale la mano, sirve de obstáculo para eso. No sirvas de obstáculo, sino quita el obstáculo. Eso yo hago con mis estudiantes. ¿No tiene habilidad en esto? Yo le desarrollo la habilidad. ¿No sabe volar la aeronave? Yo no lo condeno por eso vino a aprender. Yo lo ayudo a que vuele la aeronave. Ese es mi mayor regalo. Y uno de ellos ha sido ver a este muchacho de Perú que empezó en la policía montada. ¿Tú sabes lo que hace la policía montada? Correr caballos. Muchos de ellos no saben conducir un auto. Nunca han tenido una patineta. Nunca han conducido un auto, nunca han tenido nada de eso y los montan en un caballo y eso es lo que aprenden. Y cuando llegan a mí, lo único que saben volar de una máquina, hacer de una máquina, es correr un caballo. ¿Tú sabes el esfuerzo que yo tengo que hacer para llevar a ese muchacho desde correr un caballo hasta volar la aeronave más complicada que existe, que es el helicóptero? Descomunal. Porque tal vez yo no pasaría ese trabajo contigo. ¿Por qué?
tú has tenido unos beneficios. Tuviste unos patines de niño, tuviste una patineta, corriste bicicleta, alguien te montó una moto, aprendiste a conducir a los 16 años, ahí a duras penas aprendiste a conducir el carro de cambios o estándar. Y cuando tú llegas a una máquina para volar, tú traes todo un andamiaje que te ha ido preparando para el próximo paso. Estos muchachitos de un campo, de una jungla en Perú, lo único que se han montado es un caballo. Y ese reto de yo poderlos ver, soltar los controles y dárselo, y despegar un helicóptero y aterrizar un helicóptero, para mí es un milagro. Es un milagro. Y eso me da una satisfacción de vida grandísima, de que yo como pieza humana puedo ayudar a los demás a crecer, a desarrollarse, a ser mejores humanos, a compartir. Oye, en los demás países latinoamericanos, la gente se ayuda. Y en Puerto Rico la gente se destruye. O sea, alguien me preguntó, Joseph, ¿cómo tú ves esto? Y yo le digo, bueno, como el señor que tenía 3 cubos en la playa que estaba vendiendo bueyes. Y uno se le acerca y le pregunta, oye, ¿por qué tú tienes esos bueyes ahí tapados? Y dice, esos bueyes son muy inteligentes. Ellos, míralos, mira. Ellos se coordinan. Y si yo quito la tapa, ellos forman toda una estructura y se me escapan todos y logran su propósito. Corren hacia el mar y los pierdo. Tengo que mantenerlos así. Ellos son muy organizados. Y estos otros, ¿por qué los tienes tapados? Y dice, esos meditan y como que mentalmente se comunican. Inmediatamente yo quito la tapa, ellos están tan conectados mentalmente que forman una torre, una escalera y salen y se me escapan y todos logran su propósito, todos se ayudan. Y le pregunté, ¿y esto por qué están destapados? Esos son los güeyes bufones, criticones, que nada hacen y se destruyen unos a otros. Míralos. Uno sube, el otro lo agarra por la pata y lo tira contra el piso. El otro sube, lo agarra por la pata, lo tira contra el piso. Y ninguno escapa porque ninguno se ayuda. Pues yo escapé de ese cubo, de donde ninguno se ayuda. Y yo le digo a mis hermanos puertorriqueños, ustedes pueden escapar de ese cubo. Ustedes pueden esforzarse y son los únicos que pueden hacer un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico diferente. Y si eso sucede, la cinematografía y tanto las artes como todo lo que se hace en la isla va a ser un foco mundial, porque la gente lo va a mirar. O sea, no estemos pendientes que la Comisión de Cine nos ayude, aunque ayuda a las producciones, para que nosotros pensemos que eso va a ser una buena película. No, la buena película empieza en un escritorio. Empieza en tu mente. Y no te enamores con tu proyecto. No hagas como el hombre que tiene la novia por primera vez, que se vuelve ciego, sordo y tonto. No oye que la gente le dice, eso no te conviene, no ve si la chica como es y no piensa claramente lo que estás enamorado de eso y luego ocurre que es un desastre, ¿no? Estoy hablando, digamos, metafóricamente, no realísticamente. No, seamos muy claros y muy objetivos, que vamos a hacer como lo queremos hacer y no nos enamoremos y nos cerremos de que nosotros somos el Todopoderoso y que lo vamos a hacer así. El que yo tenga muchos créditos en la película no quiere decir que yo sea el Todopoderoso. No es que la producción no tuvo presupuesto para pagarle a toda la gente que podía hacer eso. Y si yo hubiese tenido toda esa gente, te digo que yo hubiese tenido momentos más felices en la película. Pero yo no podía descuidar las luces montadas ni la cámara, ni cómo está actuando el personaje, ni cómo yo estoy proyectando, ni cómo ellos están haciendo la escena, para ocuparme solamente de una cosa, porque lógicamente la producción no tenía varios asistentes de director, ni tenía tanta o cual gente para hacer esto. Tuve que hacer todas las partes que yo sabía que yo podía hacer sin sacrificar a Zack. Y ahí está, es tuya, es de nosotros, es de Puerto Rico, será del mundo. Zack somos todos. Haya sido bueno, haya sido malo, guste o no guste, se ha hecho una historia y ustedes son parte de esa historia. Y cuando ustedes estén también así como yo allá sentados en
en el sillón mecedora o acostados en la hamaca debajo de la palma, a lo mejor miras este podcast, y te ves ahí con Zach, y eso trae los recuerdos agradables a tu vida que te ayudaron a cambiar la cinematografía en Puerto Rico o a proyectarle las creencias de un hombre llamado Joseph Lando a otros seres humanos para que también se sintieran motivados a hacer algo por ellos, por Puerto Rico, por la cinematografía y por todas las artes.